Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra iglesia de San Andrés aquí en Pasadena. Como pueden ver, espectacular, una iglesia preciosa, una iglesia hermosísima, también con una comunidad preciosa y hermosísima. Me da muchísimo gusto verles de nuevo en este inicio de semana, comenzando esta tercera semana teológica, esta tercera semana dedicada a Mariología. Les doy la bienvenida a todos, les saludo a todos, me da mucho gusto ver que diariamente se conectan a nosotros gente de todos los lugares. Un saludo a aquellos que viven en Canadá, aquellos que viven aquí en Estados Unidos, de una manera muy especial a mis feligreses de San Andrés. Saludo también a todas las personas que están en México conectándose con nosotros en la clase. Saludos a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, a Honduras, saludo a Costa Rica, saludo a Panamá, por supuesto Puerto Rico, que no se me olvide, que si no después me dicen, República Dominicana, saludos a Venezuela, a todos los venezolanos que nos alegran la vida. Saludo también a Colombia. He visto que hay varias personas que están escuchándonos desde Colombia, y también saludamos a Ecuador. Hay gente de Ecuador, hay un montón de gente también de Perú. Muchos saludos para ellos, saludos a algunos bolivianos que he visto por ahí también, algunos paraguayos, muchísimos saludos a esa comunidad muy grande que nos escucha desde Argentina, y saludos también a las personas que están escuchándonos desde Chile, que tanto Argentina como Chile se desvelan bastante para escucharnos. Muchísimas felicidades. Pienso que también hay algunos escuchándonos desde España, pues también muchísimas felicidades a todos y un gusto de poder saludarles. Agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros, que se tomen su tiempo para escucharnos y que se tomen su tiempo para conocer un poquito más de la Virgen María. Hoy hemos cambiado de lugar. Las 2 otras semanas estuvimos en un pequeño oratorio que tenemos ahí en la casa donde vivo, y ahora estamos aquí en este templo, en esta parroquia de San Andrés. La primera semana estuvimos poniendo las bases sobre la Mariología, y recordarles que la Mariología es una parte de la teología, y que la teología en sí mismo es no solo el conocimiento de la fe, sino es la comprensión de la fe, comprender la fe con más profundidad, dar razones de nuestra fe. Es nuestra inteligencia que busca comprender nuestra fe, nuestra inteligencia que busca comprender aquello que Dios ha revelado, ¿verdad? Buscamos entender, comprender la revelación de Dios con la inteligencia iluminada por la fe. Y desde luego que cuando la fe nos ilumina se ven maravillas. Hace un rato llegamos aquí, ya estaba oscureciendo, la iglesia estaba apagada, ¿verdad? Y bueno, pues no se aprecia mucho. Cuando está todo apagado no se aprecia mucho, pero de repente se prenden las luces y se ven todos estos colores, se ve todo este mármol, se ve toda esta hermosura. Eso es la labor de la fe al iluminar nuestra inteligencia para conocer la revelación, ¿verdad? Estamos intentando comprender, conocer, pero lo hacemos como creyentes, no solo como estudiosos, como creyentes. Y es lo que intentamos hacer en la primera semana, poner nuestras bases, y esas bases firmes y sólidas eran sobre todo en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Después, en la segunda semana, vimos los dogmas, esos dogmas que nos da el magisterio de la Iglesia, que es la enseñanza oficial de la Iglesia. Y vamos a dar ahora un tercer paso en nuestro estudio de Mariología. Esta parte sí seguirá siendo teológica, ¿verdad? Pero también vamos a hacerla un poquito más práctica, un poquito más pastoral y un poquito más concreta para nuestras vidas, un poquito más de espiritualidad. Bien, pero de todas maneras seguiremos haciendo teología. Intentaremos comprender, veremos lo que es la devoción, lo que son cada una de las devociones en particular, e intentaremos comprender cómo surgen, cómo funcionan, cómo se deben vivir, porque Dios nuestro Señor no nos pide que nos quitamos nuestra inteligencia para amarlo, ni nos pide que nos quitemos nuestra inteligencia para alabar a la Santísima Virgen y para honrarla. Al revés, cuanto más usemos nuestra inteligencia iluminada por nuestra fe, muchísimo mejor será. Es lo que San Pablo nos habla del culto racional a Dios, darle un culto racional, logiqué, ¿verdad? Darle un servicio, una doxa logiqué, una gloria a Dios nuestro
Señor que sea siempre dentro de nuestra naturaleza humana, como nos ha hecho Dios, inteligentes, ¿verdad? Bien, vamos entonces a ver durante toda esta semana estaremos estudiando el papel de María en el culto cristiano. ¿Qué papel tiene María en nuestro culto cristiano, en el culto que tenemos los cristianos, los católicos en concreto, el culto que es nuestra alabanza a Dios, nuestro Señor? Vamos a ver qué papel tiene María. Ya durante los estudios que hemos visto nos hemos dado cuenta de que María tiene un papel bien importante en la historia de la salvación. María tiene un papel bien importante en la tradición por siglos. María tiene un papel importantísimo también, aunque discreto y silencioso, en las Sagradas Escrituras. Pero también tiene María una parte importante en el culto cristiano. Y vamos a intentar explicar eso. Y los motivos por los que tenemos culto a la Santísima Virgen, por lo que nuestro culto cristiano es a la Santísima Virgen, pues tenemos varios motivos. Pero antes quiero contarles, no sé qué tal pasaron ustedes su fin de semana ayer, si les fue bien, si pudieron salir. Aquí en California nos están dando ya oportunidad de salir, pues están abriendo cada vez más lugares. Y yo ayer aproveché para irme, después de que celebré la misa de las 11, arreglé todo, guardé todo en la sacristía. ¡Pum! Me quité mi cuellito, me puse mi playerita, me quité mi pantalón en negro, me puse un short y me puse una cachuchita, ¿verdad? Para no quemarme la calva, ¿verdad? Y me fui con un amigo. Tengo yo un amigo que habíamos quedado para irnos a pasear. Y nos fuimos a pasear a un lugar que se llama Newport Beach, que está en el sur de Los Ángeles, ya yendo hacia San Diego. Es una playa preciosa, una playa muy bonita. Y ahí estuvimos caminando, estuvimos platicando y le estuve diciendo que estaba haciendo estos programas, estaba haciendo estas clases de Mariología, y él se interesó muchísimo, me empezó a hacer preguntas sobre la Virgen María, me empezó a hacer un montón de cuestionamientos, ¿verdad? Y él me dijo al final: yo amo a la Virgen María. Yo amo muchísimo a la Virgen María. Cada vez que me acerco a ella me da una ternura impresionante. Tengo un amor impresionante hacia la Madre de Jesús, hacia la Madre de Dios, ¿verdad? Y bueno, estuvimos platicando. Me decía, cada vez que veo una imagen de la Virgen María, es que casi siempre me pasa lo mismo, me pongo a llorar. Y este amigo que tengo es un obispo no católico, es un obispo que es de la confesión bautista. Un obispo bautista preguntándome con un interés, con una ansia sobre la Santísima Virgen, y diciéndome cuál es su experiencia como cristiano, no católico, pero como cristiano bautista, evangélico, cuál es su experiencia y cómo ve él a la Santísima Virgen, cómo lo ve en particular. Y me decía, él tiene a su mando, por así decir, este obispo tiene a su mando unas 500 iglesias aquí en Los Ángeles, ¿verdad? Y él me decía, no sabes cómo me duele en el corazón cuando algún miembro de nuestra iglesia, estamos platicando, y empieza a hablarme mal de la Virgen María. Empieza a tratarla, a ningunearla, como si fuera un personaje más de la Sagrada Escritura. Dice, no sabes cómo me duele el corazón, y qué pena que tenga tan poco conocimiento de quién fue la Madre de Dios, y quién es la Madre de Dios, y quién es la Madre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de Jesucristo, nuestro Señor. Bien, entonces, indudablemente no podemos vivir una vida cristiana dejando a un lado a María. Es imposible. Es imposible vivir una vida cristiana dejando a un lado a María. Una vida cristiana en plenitud es que seas de la confesión que sea, y seas de la iglesia o de la comunidad eclesial que seas, no puedes dejar a un lado a María, ¿verdad? Y las motivaciones, pues las dijimos ya durante la semana pasada: por la dignidad que tiene María de ser Madre de Dios, por la santidad que tiene María, la
toda santa desde el inicio, la que fue llenada de gracia, la que Jeritomene, por su colaboración en la obra de la redención, ¿verdad? Cómo colaboró, cómo ella fue el instrumento de la gracia, instrumento activo de la gracia, por su ejemplo evangélico en recibir la palabra, su ejemplo en vivir la palabra, su ejemplo en su cercanía con Jesús, ¿verdad? Por su misión, la misión tan grande que tiene, que depende del hecho y del privilegio y de la dignidad de ser madre de Dios, y por la gloria que tiene, por la gloria que Dios nuestro Señor le quiso dar también el día de su asunción. Bien, la Iglesia, y esto es importante antes de empezar, la Iglesia quiere vivir el culto, quiere vivir su culto, ¿verdad? Y cuando hablamos de ese culto y vivir el misterio de Cristo, quiere hacerlo con María y como María. Nuestro culto va dirigido principalmente, lo veremos, va dirigido principalmente a Dios nuestro Señor. Nuestro culto es adoración a Dios nuestro Señor. La adoración solamente la hacemos a Dios nuestro Señor. Ante Él nos postramos como Señor, dueño y creador y redentor nuestro, solamente ante Dios nuestro Señor. Y nosotros queremos adorar a Dios nuestro Señor, adorar a Cristo, amar el misterio de Cristo con María y como María lo hacía. Junto con María, porque ella es también parte de la Iglesia, es un miembro, el miembro más extraordinario y más maravilloso que tenemos en la Iglesia, pero es parte de la Iglesia como madre, etcétera, etcétera, pero es parte de la Iglesia, parte de los redimidos, ¿verdad? Y queremos hacerlo como ella lo hacía, como María adoraría a Dios, como María alabaría a Dios nuestro Señor. Y recuerden que la vida cristiana no solo es alabanza, no solo es adoración, la vida cristiana es sobre todo vivir el misterio de Cristo, vivir a Cristo, hacer Cristo vivo en nuestras vidas. Y María es el prototipo de la nueva criatura surgida del poder redentor de Cristo y que nos enseña con su vida cómo encarnar, cómo tener dentro la vida de Cristo. Bien, vamos entonces a hacer algunas explicaciones y algunos aclaraciones previas. Primero que nada, vamos a ver el concepto de devoción. Durante esta semana vamos a ver las devociones. La semana que viene, ya nuestra última semana, veremos la devoción a María. Ahorita vamos a ver las devociones, pero vamos a explicar qué es devoción. A ver, en general, la palabra devoción quiere decir dedicarse a una cosa. ¿Okay? Tener un profundo respeto, tener una profunda admiración a una cosa, ¿verdad? Y sobre todo a una persona. Y lo hacemos pues inspirado por sus privilegios que tiene, por su dignidad, por sus grandezas, por las cosas grandes que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, pues un hijo normalmente tiene una enorme devoción a su mamá. La quiere muchísimo porque ella es la que le ha dado la vida. O un hijo tiene una gran devoción también a su papá porque trabaja por nosotros, porque ha luchado por nosotros, porque ha sacado a la familia adelante, etcétera, etcétera. O tenemos devoción hacia un maestro que influyó en nuestras vidas, o tenemos devoción. O sea, devoción es tener un profundo respeto en general. No estoy hablando en el aspecto religioso. En general, devoción, ser devoto, la palabra devotus en latín quiere decir eso, un profundo respeto y admiración a una persona, reconociendo sus virtudes, sus cualidades y lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Bien, en sentido religioso, devoción es eso, el respeto, la admiración, el interés y la profunda admiración por Dios, por sus santos y por las cosas de Dios. Eso es la devoción. O sea, que una persona que tiene un profundo respeto a Dios, una persona que admira las cosas de Dios, que admira a Dios mismo, que admira las personas que rodean a Dios, sus santos, le llamamos una persona devota. Es una persona que tiene devoción, ¿verdad? Es una persona que tiene devoción. Esa devoción, ¿verdad?, es una entrega, no solo se queda en admiración, sino que esa devoción se hace entrega y donación a lo sagrado.
Una persona que es devota, porque sí se dan cuenta que es diferente decir yo soy creyente y otra yo soy devoto. Creyente es una persona que cree que existe Dios, simplemente. Yo soy una persona que cree que existe Dios. Creo en la existencia de Dios, o creo en la existencia de Jesucristo, o creo en la existencia de un espíritu, creo en la existencia de la vida sobrenatural. Bueno, es un creyente y está bien, está muy bien. Y todos nosotros, yo también soy un creyente, por supuesto, creo en Dios. El devoto es como por así decir, un pasito más. Yo no solo creo en Dios, sino que lo admiro. No solo creo en Dios, sino que lo respeto y esa admiración y ese respeto me empuja a dedicarme en ciertas medidas, cada uno en sus medidas, pero me dedico a lo sagrado. Y de ahí viene la palabra devoto. Votus quiere decir una promesa que se hace, un juramento, una especie de entrega que se hace a Dios. Ese es el votum, no votus, perdón, votum. ¿Okay? Un voto es eso, una dedicación. Yo me entrego. Admiro tanto a Dios nuestro Señor que me entrego en cierta medida a Él, me entrego a ciertos ejercicios. O sea, mi admiración se concreta, ¿verdad?, en ejercicios, se concreta en acciones, concretamente de culto, en devociones, en liturgia, etc. Eso es la devoción. ¿Okay? La devoción es la admiración, entonces, por Dios. La devoción cristiana es la admiración por Dios que se concreta en una entrega. O sea, lo admiro tanto, lo quiero tanto que me voy a dedicar o voy a dedicar algo de mi tiempo a lo sagrado. Hay devotos y devotos. Hay devotos que dedican su tiempo a la oración, hay devotos que simplemente se dedican a traer flores o a prender velas, pero lo sagrado les llama, por así decir. ¿Okay? Hay una conexión con lo sagrado. Ese es el devoto. Bien. ¿Qué es el culto? ¿Qué es el culto? Bien. Dar culto propiamente es cuidar bien algo. De ahí viene cultivar. La palabra cultivar es de la misma raíz. Es cuidar bien algo. Como decíamos, hay una cosa que la aprecio tanto, que la quiero tanto, que sé el valor que tiene, o sea, tengo devoción, entonces por eso mismo lo cuido mucho, lo cuido muchísimo, ¿verdad? Hace unos años, en la última visita que yo fui a España, a mi tierra, ¿verdad?, a visitar a mi padre antes de que falleciera, ¿verdad? Mi papá me regaló una fotografía antigua en blanco y negro de él haciendo su primera comunión y me la dedicó atrás, ¿no? Es el último escrito que yo tengo de mi padre, ¿verdad? Y justo ahí en la primera comunión, claro, yo lo guardo pues lo mejor que puedo y cada vez que lo veo rezo por papá para que ya esté gozando de Dios nuestro Señor y etcétera, ¿no? Entonces lo cuido esa fotografía porque para mí es valiosa, es preciosa. Bien, el culto es justamente eso. Hay una cosa que es valiosa, que es preciosa, que le tengo devoción y esa cosa no es una cosa, sino que es Dios, entonces yo lo cuido. Trato de cuidarlo. Bien, eso es el culto en general. El culto cristiano es el conjunto de actos, ¿verdad?, externos. Los externos no quiere decir que sean solo externos, pero para que haya culto tiene que haber unos actos externos. Si yo estoy en mi casa y estoy callado, entonces estoy haciendo oración, pero no estoy teniendo culto. ¿Okay? El culto es justamente actos externos dedicados y ofrecidos a Dios y a los santos como manifestación de nuestra fe, como manifestación de nuestro aprecio y como manifestación de nuestro amor a Dios nuestro Señor. Eso es el culto cristiano. ¿Sí? Vamos distinguiendo las cosas. La devoción es la dedicación, el aprecio y la admiración por Dios nuestro Señor, que se manifiesta en dedicarme a la cosa sagrada. Entonces, concretamos esa dedicación a la cosa sagrada cuando la hago en actos concretos externos, ¿verdad?, en los que manifiesto, ¿no?, mi fe. Eso se llama culto. ¿Okay? Los actos concretos de devoción se llaman culto. ¿Más o menos me voy explicando? Bien, un paso más todavía. Entonces, devoción, después viene culto y después el culto, puede haber culto, un doble culto, por así decir. Puede haber un culto público y puede haber un culto privado. Bien,
Entonces, al culto público le llamamos liturgia y al culto privado le llamamos devociones, son nuestras devociones. Bien, entonces el culto público es lo que llamamos la liturgia. La liturgia viene del griego laos ergon, ¿okay? Es la obra para el pueblo, la obra del pueblo y la obra para el pueblo con respecto a Dios. Leiturgos es la persona que hace una obra, ¿okay?, del pueblo y para ofrecerla a Dios nuestro Señor. De ahí viene la palabra liturgia, liturgia. Bien, entonces, ¿qué es la liturgia? La liturgia es el culto cristiano, como digo, puede ser público, la liturgia es el culto cristiano público y oficial que tiene la Iglesia. Eso es la liturgia, ¿ok? Las personas que tenemos devoción, ¿verdad?, nos dedicamos al culto de Dios. Pues ese culto, cuando es oficial y cuando es público, lo llamamos liturgia, ¿sí? Cuando ese culto es público y oficial, lo llamamos liturgia. Hay varias liturgias. Hay varios actos litúrgicos, ¿verdad? Lo más común que tenemos es la misa. La misa es el acto litúrgico, o sea, el acto público y oficial de la Iglesia en el que rinde culto a Dios nuestro Señor como muestra de su devoción. ¿Sí? ¿Ven los pasos? Bien, entonces la liturgia más común que tenemos es la Santa Misa, pero cualquiera de los sacramentos, cualquiera de la recepción de los sacramentos, cualquiera de la liturgia de los sacramentos es un acto público, ¿verdad? Y es un acto oficial de la Iglesia. Esto es muy importante. Cuando decimos que es un acto público y oficial de la Iglesia, es que, por ejemplo, ahorita, aquí por lo menos en Estados Unidos, no nos dejan abrir el templo. Como se dan cuenta, el templo lleva así un montón de tiempo. Lleva ya casi 2 meses cerrado y no viene la gente a rendir culto. No viene la gente a rendir culto oficial, o sea, liturgia. No viene la gente en concreto a celebrar la misa y a participar en la misa. Sin embargo, yo celebro la misa todos los días. Celebro la misa todos los días y esa celebración de la misa, aunque no haya nadie, siempre hay alguien, siempre está el que pone la cámara, está Ponchito, a veces viene alguien que ayuda a leer, a veces viene alguna persona, ¿verdad?, con alguna necesidad especial que nos dejan un grupo minimísimo de personas, pero imagínate que aunque no hubiera nadie participando en la Eucaristía que yo celebro solo, o imagínate que yo estoy en mi cuarto y celebro la Eucaristía ahí solo, o voy de viaje y estoy en un hotel y celebro la Eucaristía ahí en el hotel, o voy a mi casa y celebro en mi casa y celebro la Eucaristía solo ahí, yo solo, aunque yo esté solo, es un acto público. Es un acto público de la Iglesia y oficial de la Iglesia. Es la Iglesia, toda la Iglesia entera rezando ahí. Toda la Iglesia triunfante del cielo, la Iglesia purgante del purgatorio y la Iglesia de los vivos de aquí. Es la Iglesia que está hablando, la Iglesia que está pidiendo. Por eso las peticiones, esa costumbre que tenemos, ¿verdad?, de por favor diga mi nombre en la misa. No es una costumbre cualquiera, no es lo mismo, porque no es lo mismo rezar simplemente por alguna persona, que es muchísimo, no digo que no sea nada, es muchísimo, rezar por una persona es muchísimo, pero hacerlo en la misa, o sea, en un culto oficial que se llama liturgia, ¿verdad?, hacerlo en la misa, en el culto oficial y público de la Iglesia, es muchísimo más grande, porque, por así decir, a mí me presta la Iglesia la voz. O más bien, yo le presto mi voz a la Iglesia, porque es la Iglesia la que está orando, ¿sí? Entonces, en una misa no es el Padrecito que está orando solo por ti, es toda la Iglesia, la celeste y la terrestre, que está orando por esa intención. Y eso es precioso. Eso se llama liturgia, es el culto oficial y público de la Iglesia. Bien, entonces la liturgia pues está dispuesta y está organizada según unos ritos aprobados. A veces
cuando viene, por ejemplo, con este amigo obispo Bautista, buenísima gente y buenísimo amigo, pues él me explicaba o me ha explicado, ya he ido varias veces yo ahí a su iglesia, me ha explicado cómo tienen su rito, cómo cambian, y uno dice, bueno, aquí en la iglesia siempre es igual, la misa siempre es igual, claro, porque es un acto oficial de la iglesia que tiene una estructura y que tiene una organización. ¿Okay? Y no podemos comparar porque son dos cosas diferentes. No podemos comparar, a ver, vamos a hacer una comparación entre la misa y un culto protestante. Es que no, son dos cosas de dos especies diferentes. Tú puedes hacer una comparación entre un retiro o una asamblea de oración del movimiento carismático y un culto protestante. Ahí sí, ahí puedes compararlos, ¿verdad? Pero no puedes comparar la misa con un culto protestante porque es otra cosa. Es como si comparas, a ver, ¿qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Un platito de pollo frito con patatas o un amanecer en el mar? O sea, son dos cosas diferentes, son dos cosas. Si me vas a comparar, compárame dos platillos, un pollo frito o un bistec, ahí te diré. Pero compararme un pollo frito con un amanecer es que son dos cosas diferentes, no tienen punto de comparación. Pues entonces, hay personas, porque yo lo escucho, hay personas que dicen, ay, es que yo no voy a la misa, que es tan aburrido, es no sé qué, y sin embargo voy a los cultos protestantes y es tan emocionante. Y es que son dos cosas diferentes, no son puntos de comparación. ¿Okay? La misa, al ser un rito oficial de la iglesia, tiene una estructura. Y ayuda a esa estructura a saber, lo que yo estoy rezando se reza en todas partes del mundo. Es la misma iglesia con la misma oración. Y a cualquier comunidad que yo vaya, sea de donde sea, sé que estoy rezando. Aunque sea en otro idioma, sé lo que estoy diciendo. Eso es preciosísimo. Bien. En cuanto al culto cristiano, hay tres tipos de culto, como lo vemos nosotros, ¿verdad? Rendimos culto a Dios. ¿Verdad? Rendimos culto a Dios. El culto a Dios lo solemos llamar el culto de adoración. Culto de adoración o latría. ¿Ok? Latría. Bien. Después está el culto a cosas que no son Dios. ¿Ok? A seres humanos. El culto ya dijimos antes que era cuidar bien una cosa por el aprecio que tenemos. O sea, puede haber culto a las cosas, no hay ningún problema. ¿Okay? Ese culto a las cosas o a las personas no lo llamamos latría, no podemos adorar como si fuera Dios, no podemos postrarnos, no solo físicamente, me refiero sobre todo interiormente, no podemos postrarnos en adoración ante una cosa diciendo, tú eres mi Señor. No podemos. ¿Okay? Podemos postrarnos o no postrarnos o ponernos de pie o de rodillas o como sea delante de una cosa sagrada o de una imagen sagrada o mentalmente delante de un personaje sagrado, un santo o una santa y decir, te alabo por las cosas grandes que tienes, te alabo por tus virtudes, te alabo por tu ejemplo de vida, te alabo por tu sufrimiento. Y alabándote a ti, alabo al que te dio esa fuerza para tener virtudes, para tener gracia, para tener paciencia, para saber sufrir, para derramar tu sangre por Dios nuestro Señor. Entonces, mi alabanza a esas cosas sagradas o esas personas sagradas no es adoración, ¿verdad? Es veneración, es respeto, es una alabanza de respeto. A ese culto le llamamos dulía o culto de veneración. ¿Okay? Está entonces el culto a Dios, que es adoración o latría, ¿verdad? Ante Dios nos postramos en nuestro corazón diciendo, tú eres mi Señor. Eso no se lo podemos decir a nadie más. Tú eres mi creador. Eso no se lo podemos decir a nadie más. Yo subsisto y vivo por ti. Eso no se lo podemos decir a nadie más. ¿Okay? Tú eres mi redentor, mi salvador. Eso no se lo podemos decir a nadie más. A los santos les podemos alabar por las cosas grandes que han hecho, alabar por sus virtudes, alabar por su amor a Dios, seguir su ejemplo, pero no podemos decirle a ningún santo, tú eres mi salvador, tú eres mi redentor, tú eres mi creador. No podemos. Subsisto por ti, no podemos. ¿Ok? Bien.
dentro de este culto de veneración o culto de dulía a los santos y a las cosas santas, pues hay niveles, dependiendo de cuánto bien hayan hecho, de cuánta semejanza con Dios tenga, de cuánto amor a Dios tengan, pues hay niveles de admiración. O sea, si una persona, yo estoy en un aprieto, por ejemplo, yo estoy en un aprieto y una persona me da $100, le agradezco un montón, Pero si llega una persona que me da $1,000, ¡wow!, le agradezco muchísimo más. Pero si luego llega otra persona que me da $1,000,000, ¡wow!, le tengo un aprecio. ¿Por qué? Porque me ha ayudado muchísimo. Ok, bien, es un ejemplo muy tonto, ¿verdad? Porque es de dinero, pero más o menos en los santos no es que haya rangos, pero sí en los santos hay diversidad de vida y diversidad de entrega al Señor y diversidad de identificación con Dios nuestro Señor, por lo cual hay también diversidad de gloria para cada uno de ellos. Por eso Jesús nos decía, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y en el cielo no es llegar al cielo y, por así decir, a veces pensamos, yo con llegar al cielo ya estoy conforme. Pues yo también, por supuesto. Yo también estoy más que conforme con llegar al cielo. Ya la hice, ¿verdad? Pero no se trata solo de eso, no hay que conformarnos con lo mínimo. Y hay que pensar que en el cielo, como nos dice la Escritura, cada uno recibirá según lo que ha hecho. Según lo que ha hecho, cada uno recibirá. En el fondo el nivel de gloria que tendremos en el cielo, el nivel de gozo que tendremos en el cielo es totalmente paralelo y proporcional al nivel de amor que hayamos tenido. Tan fácil. Mira, el día que tú te mueras, a mí me gusta decirlo mucho esto en los funerales, no es que me gusten los funerales, me da mucha tristeza, ¿verdad?, que una persona muere, pero me gusta recordar a las personas, mira, el día del juicio, Dios no te preguntará, oye, ¿cuántas oraciones hiciste? No te va a preguntar eso. No te va a preguntar, oye, ¿cuánta limosna diste? No te va a preguntar eso. Ya el juicio, Dios no te va a preguntar, oye, ¿cuántas páginas de la Biblia leíste? No te va a preguntar eso. ¿Cuántas velas prendiste? ¿O cuántas flores me trajiste? ¿O cuántos rosarios rezaste? No te va a preguntar eso. No te va a preguntar nada de eso. La única pregunta que te va a hacer, en resumidas cuentas, va a ser, ¿amaste? Todas estas cosas, el rezar, el tener devociones, el prender velas, el leer la Biblia, son medios, no nos perdamos, son medios para amar. ¿Amaste? Dependiendo del grado de amor, será el grado de gloria. Bien, y dependiendo del grado de gloria, claro, lo que conocemos, ¿verdad? Pero dependiendo del grado de gloria es el grado de nuestra veneración a esas personas, ¿sí? De nuestra veneración, del culto que tenemos a esas personas, a los santos, dependiendo de su grado de amor. De ahí depende su grado de gloria y de ahí depende el grado de veneración que les tenemos. Pues obviamente María está por encima de todos. En cuanto a grado de gloria, ¿verdad?, que ha alcanzado la mayor gloria que puede alcanzar una criatura y que vaya a alcanzar ninguna criatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su grado de amor fue un grado de amor máximo. Estuvo llena de la gracia, de la charis. Estuvo totalmente llena de gracia y la gracia en el fondo es amor, porque la gracia es la participación en Dios y Dios es amor. Ese culto especial de latría, de dulía que le damos a la Virgen María es tan especial que le llamamos hiperdulía. Es la veneración suprema que le podemos dar a un ser humano, que le podemos dar a una criatura. No solo un ser humano, a cualquier criatura, también a los ángeles tenemos culto de dulía para con ellos. Y por supuesto, el ángel, en cuanto a nuestra veneración, está por encima de cualquier santo. Por encima de cualquier santo están los ángeles. Esto es
Esto lo podemos ver. Ay, padre, usted se está inventando cosas. No me estoy inventando. Si tú te das cuenta, cuando lees las letanías de los santos o cuando rezamos las letanías de los santos, a la primera que invocamos, la primera de la lista es la Virgen María. Después van los ángeles. Después van los mártires. ¿Por qué? Porque los mártires, el grado de su amor fue tal que despreciaron su vida, entregaron su vida por amor a su fe, por amor a su Dios. Entonces es el grado máximo, ¿verdad? Luego vienen los confesores, vienen las vírgenes, etc. Entonces uno va viendo qué tipo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los que no son mártires son menos santos o los que están al final de la lista son menos santos? Eso no lo podemos calcular así tan fácilmente, pero en línea de principio sí podemos decir que el amor que tiene un ángel a Dios es mucho mayor que el amor que puede tener una persona humana, ¿verdad? En línea de principio. Y que el amor que le tiene a Dios una persona que da su vida, un mártir, pues es mayor que cualquier otra persona. Posiblemente esta otra persona que nunca dio su vida, a lo mejor tendría el grado de amor tan grande para darla, pero no se ofreció la oportunidad. Bien, lo que intento explicar es que en nuestro culto cristiano, ¿verdad? En el culto cristiano tenemos esos tres tipos de culto. Un culto a Dios que es de adoración, es culto de latría y que está pues infinitamente por encima de todo. Después está el culto a las cosas santas y a las personas santas, que es el culto de dulía, que es la veneración, y dentro de la veneración, la punta más alta de la veneración es la Santísima Virgen. Ponlo aquí arriba, es la Santísima Virgen. Pero fíjate, esto es importante que lo sepamos para no hacer exageraciones. Por más alto, o sea, aquí están todos los santos, por así decir. Aquí están todos los santos. El santo más santo, dicen que el santo más santo de todos los santos que ha habido ha sido San Francisco de Asís, porque fue el que más se pareció a Cristo en su humildad, en su amor, en su vida. No lo sabemos, no tenemos certezas. Pues bueno, hasta aquí llega San Francisco de Asís, digamos, ¿no? Y la Virgen María pues está por aquí, por arriba. Pero por más alta que esté la Santísima Virgen, siempre estará muchísimo más cerca que al resto de los santos que a Dios nuestro Señor. Por muy grande que es la Virgen María, ella no es divina. Y la distancia entre un ser divino, ¿verdad?, las tres personas y los humanos es infinita. Es infinita. ¿Okay? Padre, ¿le está bajando a la Virgen María? No le estoy bajando para nada. Pero no podemos decir que la veneración a María es tan alta, que ya casi llega a Dios nuestro Señor. Nunca habrá un casi. Es infinitamente lejano a Dios nuestro Señor. Infinitamente lejano. El culto que le podemos dar a la Virgen María. Lo hacemos con todo nuestro amor, con toda nuestra alma, con todo nuestro cariño, porque es nuestra madre, porque es la madre del Señor, porque es la madre de Dios, y es hiper, nuestro culto de veneración es hiper para ella, pero siempre tiene un tope. Nunca puede llegar a ser divino, nunca puede llegar a ser un culto de latría, un culto de adoración. Bien. Entonces, hemos dicho que está la devoción, que es la admiración y el respeto por una persona, concretamente por personas divinas, por personas en el ámbito espiritual. Esa devoción luego se concreta en un culto, ¿verdad?, en acciones que hacemos, acciones externas de cuidado, ¿verdad? Y ese culto hemos dicho que tiene dos tipos. Está el culto público, que hemos dicho que es la liturgia, y culto público y oficial, que es la liturgia, y luego está el culto privado. A ese culto privado le llamamos devociones, que no tiene que confundirse, aunque se parecen mucho, con devoción. No, son devociones. Las devociones son una manera específica de rendir culto, ¿verdad?, a Dios nuestro Señor y a los santos y a la Virgen María en concreto, porque estamos hablando de ella, ¿verdad?, pero de forma privada y personal. Y privada y personal no quiere decir que es cuando tú rezas solo. Por ejemplo, el rosario. El rosario no es un acto de culto litúrgico, es un acto de culto, pero no es litúrgico, no es oficial de la Iglesia.
no es como la misa y los sacramentos. Entonces, aunque haya una multitud rezando el rosario todos juntos en el santuario de Fátima o en el santuario de Lourdes o en el santuario de Guadalupe, aunque haya una multitud enorme con sacerdotes y con no sé qué, eso es una devoción, es culto privado, ¿sí? No es por el número de personas, sino es por ser o no oficial. ¿Okay? No es un culto litúrgico. El Via Crucis que hacemos, aunque sea aquí dentro de la iglesia siguiendo las estaciones, ¿verdad? Es un culto privado, o sea, es una devoción. No es un acto litúrgico oficial de la Iglesia. Claro que está reconocido por la Iglesia, por supuesto que está reconocido y aprobado y es sanísimo y buenísimo. Y ojalá que podamos hacerlo todo, pero no es un acto litúrgico, es un acto privado, un acto devocional. Eso es las devociones. Bien, no sé cómo, si me voy explicando bien, no veo las pantallas porque están volteadas, pero ya después intentaré ver los comentarios que están haciendo por si necesito explicarme un poquito más. Pero así es, bien. Vamos entonces a ver el culto a los santos y el culto a la Virgen María. Vamos a explicar un poco qué son los santos para que nos entendamos, ¿verdad? Los santos son seres humanos hechos como tú y como yo, de la misma pasta, de la misma naturaleza, ¿verdad? Nacidos en una familia. Los santos no nacieron, no cayeron de un árbol o cosas así, ¿no? Son personas que vivieron la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es vivir en comunión con Dios. La santidad es vivir en comunión, en unión con Dios nuestro Señor, ¿verdad? Los santos son testigos y signos de la acción redentora de Jesucristo. Y a los santos, esos santos que fueron amigos del Señor aquí, que fueron un ejemplo de vida cristiana, que vivieron las virtudes tan bien, que vivieron tan en comunión con Jesucristo, ¿verdad? Que aceptaron, ¿verdad?, la fe y que a lo largo de su vida intentaron vivir la fe, etcétera, etcétera. Los santos, esas personas humanas que amaron tanto a Jesús, siguen amándolo a Jesús. Y allá en el cielo, en la vida eterna, vivos, que están vivísimos, ya lo explicamos eso la otra vez, ¿verdad? Que cuando morimos vamos a la presencia del Señor, están vivísimos más que nunca en alma solamente, sus cuerpos los tenemos por aquí, los tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Pero están vivísimos y siguen siendo amigos de Jesús. Entonces, para nosotros ¿cómo vemos a los santos? Bueno, tenemos tres elementos con respecto a los santos, a las personas santas. Podemos Alabamos las cosas grandes que han hecho los santos. Alabamos las virtudes que han hecho los santos. Alabamos el cuidado de los pobres que han tenido este santo, el cuidado de los enfermos que ha tenido este otro, su predicación que ha tenido este otro, su vida de oración que ha tenido el otro. Alabamos a Dios por esas cosas maravillosas que ha obrado en estas personas santas que se prestaron. Entonces, lo primero que tenemos hacia ellos es la alabanza. Los aclamamos y decimos, qué bien lo hiciste, con la gracia de Dios. Y Señor, qué maravilla hiciste en este santo. El que los santos tengan virtudes ejemplares y que tengan virtudes extraordinarias, no quita que tengan defectos. Ay, es que este santo se enojaba mucho. Aunque se hubiera enojado, no quita que fuera un santo. O sea, los santos no son impecables. Los santos no son Dios, tendrían defectos como todos los seres humanos y cargarían con sus defectos y lucharían por mejorarse lo mejor que pudieron, pero en conjunto su vida fue una vida santa de comunión con Dios nuestro Señor. Vivieron las virtudes o alguna de las virtudes de un modo heroico. No todas las virtudes, no vivieron todas las virtudes al 100%, eso es imposible para todos, para cualquier ser humano. Menos para María, gracias a Dios. Bien, entonces lo primero que hacemos es tenerles alabanza. Segundo, intentamos imitarles, son para nosotros ejemplos de vida. Y tercero, les invocamos. Sabemos que están cerca de Dios, que son los que están de esas moradas de las que hablaba Dios nuestro Señor Jesús, para poner un ejemplo, ¿no? Como si Dios estuviera en el centro del cielo. Es un ejemplo para que nos ubiquemos, no es que sea así, pero es un ejemplo. Como si Dios estuviera en el centro del cielo, como si la morada de Dios estuviera en el centro del cielo y las demás moradas estuvieran alrededor de Él,
¿verdad? Pues los santos son los que están más cerquita de Dios nuestro Señor. Y estando más cerquita de Dios nuestro Señor, por así decir, pueden dirigirse a Él con mayor facilidad. Por eso los invocamos. Bien. Ok. Dar culto significa, dar culto a Dios significa también venerar a los santos. Es como, o sea, un santo es una obra maestra de Dios nuestro Señor. Un santo es decir, mira lo que es capaz de hacer la gracia de Dios. Mira lo que es capaz de hacer la gracia de Dios. Un San Pablo. Mira lo que es capaz de hacer la gracia de Dios. ¡Pum! Una Santa María Magdalena. Mira lo que es capaz de hacer la gracia de Dios, un San Francisco de Asís. Mira lo que es capaz de hacer la gracia de Dios, una Santa Teresa de Jesús. ¿Okay? Los santos son obras maestras de Dios. Y venerar a los santos, darnos cuenta de sus virtudes, darnos cuenta de su vida heroica y buena, en el fondo es venerar a Dios nuestro Señor. Es darle culto a Dios nuestro Señor por sus obras. Yo me acuerdo cuando viví en México, a veces íbamos a hacer ejercicios espirituales a un lugar muy bonito en las afueras de la Ciudad de México. Cerca, allí hay un par de volcanes majestuosos, inmensos, preciosos, cubiertos de nieve en la cumbre de los volcanes, y en las faldas unos bosques maravillosos con unas cascadas, y ahí en medio de esa vegetación y había una casa de ejercicios espirituales. Y yo me acuerdo, desde la primera vez que fui ahí, me gustaba muchísimo ir ahí porque era un lugar precioso. Y cuando uno entraba a la propiedad tenía un cartel que decía: aquí no hay que buscar a Dios. : Dios sale a tu encuentro. Cuando uno ve la naturaleza, cuando uno ve la obra de Dios, dice: Dios, qué grande eres. Dios, qué hermoso eres. Cuando uno, como ayer yo me senté ahí a la orilla del mar y disfruté de las olas y de la brisa y del sol y de todo, digo: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que creaste, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando contemplamos la obra de Dios, alabamos y bendecimos a Dios. Pues Dios, además de la creación, ha hecho otras obras más grandes, porque son en el orden de la gracia, no en el orden de la materia, en el orden de la gracia. Y esas cosas grandes que ha hecho Dios en el orden de la gracia se llama santidad. Se llama santidad. Entonces, al venerar a los santos, estamos dándole culto a Dios nuestro Señor por las maravillas que ha hecho. Bien, si eso lo decimos de los santos, pues de la Santísima Virgen lo diremos de una manera superior y extraordinaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ella ha estado en mayor medida dedicada a Dios nuestro Señor, porque ella ha colaborado más estrechamente en la obra de la salvación, de la redención. No es que ella sea salvadora, no, ella no nos salvó. No es que ella sea redentora, no, ella no nos redimió. Es solamente Jesús. Es Jesús el que nos salva. Pero ella colaboró de una manera muy especial, de tal manera que la podemos llamar abogada, de tal manera que la podemos llamar mediadora de todas las virtudes y las gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su grado de colaboración fue altísimo. Entonces, si venerando a los santos estamos dándole culto a Dios nuestro Señor, venerando a María, Dios nuestro Señor se siente sumamente honrado. Y jamás Dios nuestro Señor se pondrá celoso. Ay, a mí no me traen flores, ay, a mí no me rezan. No, porque cuando yo iba a esa casa de ejercicios y veía los pinos y veía las montañas y veía la naturaleza, pues claro, yo no adoraba los pinos, por supuesto que no. Yo no adoraba las cascadas, por supuesto que no. Yo no adoraba las montañas, por supuesto que no. Adoraba al que hizo esas cosas. Entonces, cuando yo venero a María, cuando la veo tan hermosa, tan preciosa, tan maravillosa, tan llena de virtudes, tan excelente, y le digo y le repito y le repito y le repito, Dios no se pone celoso, todo lo contrario. Dice: qué buena vista tiene esta persona para poder descubrirme, para verme en mis obras y en esta obra maestra que he hecho, que es mi Madre Santísima. ¿Sí? Bien.
María es pues el modelo más extraordinario. Vamos a hablar un poquito. Me quedan 3 hojas y me quedan 3 minutos. Quizá mañana terminemos de ver un poquito esto. Bases de la devoción a la Santísima Virgen. Pues bueno, podemos decir que toda devoción a la Santísima Virgen es inseparable de Jesucristo. La Virgen María y toda la Mariología y todo el culto a María y toda la devoción a María es inseparable de Jesucristo, ¿verdad? María nunca viene sola. María nos trae a Jesús, ¿ok? María siempre nos trae a Jesús y nos trae la redención de Jesús. Por eso la cristología está unida a la cristología, porque María nos trae a Jesús, y está unida a la soteriología, o sea, al tratado sobre nuestra salvación, ¿ok? Porque María nos trae al Redentor. Y está unida a la eclesiología, al tratado sobre la Iglesia, porque María es parte de la Iglesia, es miembro de la Iglesia, el miembro más excelente de este cuerpo vivo de la Iglesia. Bien, bases escriturísticas, pues ya lo hemos visto, pero toda devoción debe basarse en la Escritura también. Debe basarse en la Escritura, en el conocimiento, en el amor y en los actos de devoción a la Virgen Santísima. Otras bases, bueno, cualquier devoción tiene que estar en armonía con la liturgia. Cualquier devoción tiene que estar encaminada al ecumenismo. La Virgen María no puede ser un obstáculo para hablar con un hermano protestante o con un hermano no católico. Todo lo contrario. María es la más evangélica de todas, porque es la primera que recibió el Evangelio, la primera que recibió la palabra, la primera que meditaba la palabra, la primera que era amiga de Jesús, la primera que recibió a Jesús como su Señor y como su Redentor. No por querer ser ecuménicos, bueno, vamos a ser ecuménicos y entonces mejor no hablo de la Virgen María para no crear problemas. No, hablo con todo orgullo de mi madre, de la madre de Jesús. Y la pongo justamente como eso, como un modelo de vida cristiana. Bien, y cualquier devoción a la Santísima Virgen tiene que manifestar con claridad también la figura humana de María. No está bien pensar que María es divina. María no es divina, María no es parte de la Santísima Trinidad, no lo es. No es Dios María. Es excelsa, es grandiosa, es maravillosa, es lo máximo que hay, pero hay que recordar que ella es humana. Y eso es precioso. Es decir, toda esa grandeza es posible en el ser humano. Es posible también en ti y también en mí, en nuestro grado. Pero es posible. Eso es un impulso muy, muy grande y muy reconfortante para decir, wow, Dios puede hacer en mí obras maravillosas como las hizo en María. Bien. María en la liturgia. Bien, desde un inicio, desde las primeras liturgias, en las primeras liturgias había como en nuestra liturgia la profesión de la fe, ¿ok? El credo, siempre en la liturgia se decía el credo y siempre en la liturgia, dentro del credo se decía esa parte, Jesús se encarnó de María la Virgen y Jesús nació de María la Virgen. Desde un inicio en la liturgia, aunque sea muy escuetamente, ha estado presente como parte de ese legado de fe, parte de ese símbolo y de esa profesión de fe. Igualmente en el canon romano también hay, canon romano es la plegaria eucarística 1. Normalmente en las misas usamos la plegaria eucarística Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques, etcétera, etcétera. En la plegaria eucarística 1 se habla de la Virgen María, también en la 2, en la que utilizamos, pero muy brevemente. Bien, las primeras fiestas que empezaron a celebrarse de la Santísima Virgen eran en torno a fiestas de Jesús, fiesta de la Natividad y fiesta de la Epifanía del Señor. Yo creo que lo dejamos aquí. Simplemente después vienen en las fechas de la liturgia en las que se celebran festividades de la Virgen María, ¿verdad? Hay 4 solemnidades, hay 3 fiestas y hay 8 memorias obligatorias. En el calendario universal de la Iglesia solamente son estas solemnidades, 4 solemnidades, 3 fiestas y 8 memorias, ¿verdad? En el calendario universal de la Iglesia. Luego, en cada país
y en cada diócesis hay más fiestas. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, que la queremos tantísimo y que la amamos tantísimo, pues en Alemania no se celebra. ¿Por qué? Porque no existió, porque no existe. Claro que sí, pero es parte de nuestro pueblo latino. ¿Okay? Y la celebramos aquí en Latinoamérica, ¿verdad? No es prescriptiva de celebrarse en los demás lugares, no está en el calendario universal de la Iglesia como memoria o como fiesta o como solemnidad. Bien, lo dejamos aquí y ya mañana termino rápidamente. Bien, vamos a terminar haciendo una oración, ya el Acacistos prácticamente lo terminamos. Quiero hacerles una oración que está atribuida a San Bernardo, un santo que tuvo una devoción y un amor grandísimo a la Virgen María. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes. Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Dios les bendiga, que tengan una tarde muy preciosa y las personas que lo deseen pueden quedarse. Vamos a tener ahora la oración de la noche. Denme un par de minutos para acomodar las cosas. Dios les bendiga.